20 de junio, Día de la Bandera, fecha patria, en un día también tan especial, Día de la Familia, comúnmente y socialmente reconocido como el Día del Padre, Día de los Papás. Yo por un error el domingo anterior aludía a esa referencia, cuando en realidad es hoy el tercer domingo de junio, donde comercialmente es también aludido como el Día del Padre. Le vamos a sacar ese tinte comercial que no es leal y contesta bien a nuestra tradición familiar o de los afectos, que lo comercial no debe estar lejos de eso. Por eso, feliz día a los padres, feliz día de la familia principalmente, a los que lo tienen, a los que no lo tienen, a los que no tuvieron nunca, tal vez al padre biológico, pero sí una figura paterna, un tío, un abuelo, algunos dicen papá del corazón, dejen ustedes también las distintas figuras con las cuales uno creció. Los que le tuvieron la dicha del papá biológico, bien, pero como dice una intelectual francesa, Françoise Dolto, hay padres adoptivos. Con el padre de crianza de uno, si coincidió o no, si era biológico, tal vez es un accidente. Pero sabemos de un padre que sí generó la vida y después nos adoptó por medio de su hijo, que es padre y madre, que nos ayuda a reconstruir también nuestra vida y reconstruir la vida familiar cuando ha quedado rota por la pérdida de un padre, también de una madre, cuando han quedado rotos los lazos, y pueda transfigurar ese Dios, cambiar esas situaciones tal vez que hay o haya habido en cada una de nuestras familias, poder ser reconstruido por la verdadera generación de la vida que Dios Padre y también en su Hijo Jesucristo, ¿no? Que hoy podamos reflexionar sobre todas nuestras vivencias que hemos tenido y cómo hemos reconstruido la figura paternal. Si no hemos tenido un papá, no hemos podido convivir con un padre biológico, un padre que fue abandónico, y tuvimos en otros familiares, tal vez, hablo en genérico, no de mi situación particular, sino quiero involucrar a todos ustedes y cómo Dios nos ha ayudado a reconstruir esa imagen. Que hoy Dios también sane esos corazones, esas heridas que pudieron haber quedado como que no. Que el Señor de toda sanidad pueda hoy en cada una de nuestras vidas hacerse presente y que nosotros lo dejemos hacerse presente. Abrimos el culto de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Donde hoy nos rodea tal vez el temor, la muerte, la amenaza, la distancia, el aislamiento, hay un Dios que quiere que superemos todos esos aspectos negativos que se están produciendo en nuestras vidas, que nos rodean, y que muten, que cambien, que se transformen. Por eso hoy hacemos votos para que podamos recuperar esa fe si la hemos perdido, la fe en el verdadero Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No en el falso ídolo que a veces nos transmite, a un falso Dios que nos transmite la sociedad de mercado, la comunidad que nos rodea, tal vez un Dios del éxito, un Dios donde sea solamente de éxito, un Dios careta, un Dios de una felicidad vana, inexistente, abstracta, para que mute en una verdadera felicidad, en un verdadero encuentro, de un verdadero Dios que nos hace redescubrir la verdad que existe y nos rodea, que es la fidelidad y la fe en Dios, y no la fe en otras cosas que no nos van a sustentar a lo largo de la vida. Si habremos ido y concurrido a esos lugares donde existían falsos dioses y nos hemos sustentado en esas falsas ideas, que hoy podamos recuperar el verdadero Dios que sustenta
que nos da vida, para poder enfrentar las situaciones de muerte que hoy sí que nos amenazan verdaderamente. Que podamos redescubrir con la palabra de Dios, la reflexión, la, las situaciones que están padeciendo muchos hermanos y hermanas de nuestra patria, situaciones de dolor a nuestro alrededor, no solo estadística, sino deja de ser una simple estadística cuando hay un vecino, vecina, amigo, amiga, conocido, conocida, familiar, que puede estar padeciendo esta situación de distintas maneras. En forma directa, por haberlo atacado el virus, o en forma indirecta, haber perdido un trabajo, haber perdido a un familiar, no poder encontrarse con sus familiares, o tener baja calidad laboral y económica, y cuántas situaciones más que no puedo abarcar en este momento por el tiempo, está padeciendo muchos hermanos y hermanas. Y estamos padeciendo también nosotros, cuando nos enteramos de estas situaciones que nos pegan fuerte. El Dios de la vida, que reprende el mal y calla la tempestad, pueda estar presente hoy en este día tan especial, el Día de la Familia, el Día del Padre. Vamos a la palabra del Señor, a la palabra de Dios, las lecturas. La mayoría leeré yo, libro de Job, 38, 1 al 8, 11. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salí impetuoso del seno materno? Cuando puse nubes por mantillas y nieblas por pañales. Cuando le impuse un límite con puertas y cerrojo y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Reflexión del salmista al obrar de Dios en su vida a través de la naturaleza. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza, y él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Corinto. ¿Podría alguien leerlo si está seleccionado? Si no, leeré particularmente. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban.
Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento terminó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Es coincidente los textos con la relación al mar, a la furia que puede despertarse en una travesía en barco, en una barca. Los hebreos israelitas no fueron expertos en mares, sí un pueblo vecino, como los fenicios. Estas lecturas nos hacen recordar un libro muy particular del Antiguo Testamento, el libro del profeta Jonás, donde el primer capítulo tiene un relato similar, no igual el contexto, porque la furia del mar sería la respuesta a la desobediencia de Jonás. Aquí en el texto del Evangelio no hay ninguna desobediencia de nadie. Pero justamente Jonás, miren lo particular del relato, dormía en un lugar muy parecido al que Jesús dormía. Y alguien viene y lo despierta, porque zozobraba la barca donde estaba Jonás. También hay un reproche parecido de los discípulos, de uno de los discípulos a Jesús, y también de los compañeros del barco donde iba Jonás. Le reprochaba: ¿no te das cuenta? Despertá, estás zozobrando la barca porque hay una tempestad. Es muy particular. Obviamente el contexto del relato son distintos. En uno es aparentemente la desobediencia de Jonás. Incluso el llegar a buen puerto, como termina pasando con esa barca donde iba Jonás, Jonás es expulsado de la embarcación por los compañeros. Es más, él pide ser arrojado para acallar su conciencia, pero también en respuesta al castigo que Dios imponía por no ir a Nínive por parte de Jonás, e ir a un lugar contrario, a Tarsis. Y justamente se logra la calma. Vuelvo a insistir, no es el mismo contexto, pero hay un paralelismo que se da en el relato. Hay un paralelismo también con el Evangelio de Mateo, una descripción parecida, pero hay algo distinto. En Mateo, este relato, hay una sola embarcación, lo cual nos hace prefigurar la idea del Evangelio de Mateo, o Mateana, que esa barca, esa embarcación, tendría una representación eclesiológica, de naturaleza eclesiástica, es decir, una sola comunidad que contiene. Sabemos que cuando se hace mención también a la barca, hay una representación simbólica muy probable. El relato del texto del Génesis, de los primeros capítulos del Génesis, con la representación simbólica de un personaje llamado Noé, muy probablemente los que pusieron, el geógrafo, los escritores sagrados que pusieron por escrito, hayan reparado cuando vieron al patriarca Noé en otros relatos muy parecidos de inundación y donde todos se salvaban en una embarcación, atento a la inundación. Otro contexto distinto al del relato, pero es muy interesante porque el texto de Marcos,
trae referencia a varias barcas. La de Mateo una sola, y esa diferencia tenía razón de ser muy probablemente por el contexto eclesial de Mateo. Una sola. En este caso, el de Marcos enfoca en varias, pero su principal argumento, el de Evangelio leído el día de hoy, es donde va Jesús con sus discípulos. Y Jesús estaba dormido. Nos recuerda también en estas partes que hace referencia e hincapié el Evangelio leído hoy, un paralelismo cuando Jesús reprende a los demonios. Cállate. Hay una referencia parecida. En la antigüedad, y esto los hebreos creo que no eran los únicos, había otros pueblos que también temían que las fuerzas del mal se manifestaban por medio de la naturaleza, ni que hablar por los océanos y los mares. Era algo que no podía dominar el hombre. Y que el mal se manifestaba allí cuando había grandes tormentas, grandes tempestades. Y justamente, como dice el salmista, levantaba a Dios, tiene fuerzas para levantar una tempestad, pero también para hacerla callar. Es obvio el paralelismo que nos quiere infundir el Evangelio leído hoy. Jesús tiene poder sobre las aguas. Quiere decir que Jesús tiene poder sobre todo mal, sobre la muerte que puede traer el mal. El paralelismo que podemos hacer también vivencial y existencial, hombres de poca fe, también un reproche de Jesús. ¿Ante qué situaciones? ¿Dónde hoy están las olas y el mar bravío? ¿Lo identificamos? Al parecer nuestra identificación sería todo lo que nos rodea, que ha traído muerte, desesperanza. Tal vez no esté identificado el origen del mal. No puedo entrar en elucubraciones como las de que salió de un laboratorio, no podría tener ninguna justificación o comprensión, dentro no tener pruebas. Existen. No está identificado bien el origen del mal, de este mal. Sí, algunos llegan a decir que es el desequilibrio ecológico que sufre la naturaleza ante la invasión y el destrato que hemos tenido como humanidad con la naturaleza que nos rodea, al haberse invadido ecosistemas, al habérselo desequilibrado. Ahí sí estaría identificado, si es que viene de ese origen. Si nos permitimos hoy, como cristianos y seguidores en la misión, también tenemos poder para expulsar demonios, para enfrentar los males, los mares, bravíos, los océanos, esas olas que se levantan y empiezan a inundar el barco y empezamos a zozobrar. ¿Tenemos poder nosotros que nos ha dado el Señor? ¿Dónde identificamos los males hoy? El mal de la pobreza, del hambre, de la injusticia social, de la explotación, de la opresión, de la injusticia social que hoy viven no pocos hermanos y hermanas, más en la situación que nos está tocando atravesar. También vemos eso como un mar y un océano que no sabemos qué hacer, ni confrontar, ni enfrentar. Cristo nos pide que lo miremos a Él y tomemos fuerza. Cuando les dio la misión a los discípulos, vayan. Ustedes tienen autoridad. Nosotros hoy también tenemos autoridad como hijos de Dios. Enviados por Cristo para enfrentar todos esos males. ¿Dónde están? Parecen muy abstractos, como muy lejanos, pero nos están tocando de cerca. Que podamos hoy redescubrir dónde están esos males, esos mares bravíos, esos océanos que se levantan y empiezan a zozobrar los lugares donde estamos.
Nos agarra mareo, como dice el salmista. Nos agarra mareo. Para los que fueron en una embarcación alguna vez y se sintieron mareados, vaya, o en un avión, o en un lugar inestable, y provoca náuseas, vaya si hay momentos que simbólicamente a veces se nos revuelve el estómago y decimos, ¿cómo hacemos para enfrentar esto? Parece que Jesús está dormido, está tranquilo, como que no despierta. Parece que hay algo que encontraría respuesta, pero no es tal. Cuando los discípulos se preguntan, ¿quién es este que hace callar? El Evangelio que hemos leído no tiene respuesta. ¿Pero por qué? Hay algo muy existencial y vivencial. La respuesta la tenemos que dar nosotros con nuestras vidas. La respuesta que tengamos en nuestras vidas va a decir qué entendemos nosotros por quién es. Es vivencial. Por eso el Evangelio no lo deja cerrado, lo deja abierto. La respuesta es nuestra. ¿Cómo respondemos hoy como comunidad, como iglesia, como templo de vida? ¿Cómo respondemos nosotros con nuestras vidas? De la manera que concibamos la respuesta, vamos a dar a entender quién es Cristo. Que en el día de hoy, con cada una de nuestras vidas, como comunidad, en familia, podamos dar esa respuesta. Desde ya no es abarcativa, va a ser desde nuestra perspectiva humana, concreta, fulano de tal, mengano, Pedro, Juanes, Alfonsos, José, Marios, Marías, Juanas. Tiene nombre y apellido y es concreta en nuestra vida la respuesta que podamos dar, dando a entender quién es Cristo Jesús. Que en el día de hoy podamos reflexionar, que haya esta gracia en el día de hoy de la respuesta que tengamos que dar nosotros ante la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es Cristo? Que podamos en este día tener esa gracia y poder elaborar con nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, una respuesta. Que así sea. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. En memoria de Cristo, participamos del pan, representando simbólicamente el cuerpo de Cristo.
Participamos del vino representando la sangre de Cristo. Amén. Ustedes me llaman Señor, me inclino a alabarles los pies, harán lo mismo que yo, sirviéndose con humildad. La paz de Cristo esté con ustedes. La paz de Cristo. La paz. La paz de Cristo esté con ustedes. Paz de Cristo. La paz de Cristo. Paz de Cristo. La paz. La paz. Paz del Señor. Paz del Señor con ustedes. Hago la rogativa final y el envío. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes. Amén. El culto virtual del día de hoy ha finalizado. Pueden estar en paz en vuestros hogares, disfrutando de la familia, de los seres queridos que están a nuestro alrededor. Si tienen un padre, bendíganlo, estén al lado de él. Si no, el grato recuerdo, pensando en todas las vivencias que uno ha tenido. El que no lo tuvo o lo conoció después, también con todas las representaciones que hemos tenido y distintas experiencias que uno puede abarcar, también denominar hoy el Día de la Familia, porque un padre, una madre, hijos, y quienes no han tenido también poder decir feliz día papá, que alguien te diga, si te tiene como una figura simbólica, como figura paterna, etc. Así es una manera de reconstruir también nuestra relación con Dios cuando reconstruimos la relación con el hermano y la hermana, a quien consideremos papá, mamá. Que nos pueda dar esa gracia el día de hoy, este día tan especial. Mis queridos, buena jornada. Feliz Día de la Familia. Feliz Día de la Familia. Que Dios los bendiga a todos. Feliz Día de la Familia. Feliz Día de la Familia. Feliz Bendiciones Día de para la todos. Familia. Feliz día a la familia a todos. Feliz día, feliz día. Feliz día. Feliz día. Yo salgo así.